Dicen los rumores que vos has preparado algo para Preparamos algo. Preparamos ¿Sí? algo. Perdón, la semana Upa. pasada fue un éxito. No, 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 Un éxito. existe. Y a nivel repercusión, también mucho de los dos lados de la interna. Ahora vamos a seguir hablando un poco de eso. Sí. Pero de los lados de la interna, mucha gente, che, ¿quién te dijo esto? ¿Quién te dijo aquello? ¿Por qué con ¿Sutilmente pateaste el hormiguero? Pateamos el hormiguero que está revoloteadísimo. No sé si revolotean las hormigas. Rehormigadísimo está. Rehormigadísimo. Perdón, me adelanto En este mucho caso- si digo, ya veo algo en pantalla. Ah, ¿Tenemos pero no. pantalla? ¡Upa! El semáforo ¡El semáforo! de la libertad No, pero- avanza. ¿Lo hacemos en pantalla? Claro. Claro, es el Solo segmento. acá, Solo poder en la no tengo televisión. micrófono, Mirá. no tengo... Sí, ahí va. Esperá, ahí tenés micrófono, no pasa nada. Andá a la Pero no. pantalla, ¿por qué no Solo querés ir? poder Es en el la segmento televisión, streaming No, televisivo. ¿No? ¿Eh? Andá a la pantalla, no pasa nada. ¿Qué le... ¿Está bien esto? ¿Qué está bien? Boludo, me está cargando. ¿Estamos bien? ¿Qué es eso? Ahí, de acá para arriba, de acá para arriba. Tranquilo. No, bueno, vamos a repasar el semáforo. Como decía, Un poquito más para abajo, Branco, perdón. como decía A Tommy. ver, abrí un poquito. Sí, a ver. Un poquito. ¿Qué haces, Traje Manu? jogging, boludo. Manu, te queda mal. ¿Qué haces? ¿Cuál es esta búsqueda? ¿Qué estás haciendo? ¿Así vas a TN? A veces sí. ¿En serio? A veces sí. Pero es esto? es más no se entera nadie. Estás haciendo estás haciendo Harvey Dent en Dos este caras. momento. Manu Jovedent Sos el streaming y la televisión streaming- tradicional. y la tele. Manu Jovedent. Dos torsos sos. Dos torsos. me encanta. El dos torsos. Soy el dos torsos y te voy a contar el semáforo de la libertad avanza. ¿Qué es este segmento original que consiste en algo que se llama semáforo, donde vos das luz verde, amarilla y rojo según las figuras por su desempeño? Exactamente. Quizás, ¿no? Es tuya. Exactamente, es algo que lo veníamos trabajando hace un tiempo, hubo un tema de licencias con algún diario importante, gran diario argentino, en teoría, que lo está usando en contratapa, estamos resolviéndolo. Mientras tanto, le pusimos este sistema de emisiones de cómo está. Vamos a ver si llegamos a repasar también un poquito de peronismo, porque no es el único espacio que tiene altas y bajas en términos de consideración hoy a esta hora. Es todo tentativo y esto, como ustedes saben, es dinámico. La información es dinámica. Hoy de una manera, mañana va a ser de otra. Seguramente cuando termine yo de denunciar estas mismas palabras va a ser de otra, porque así funciona. Este es tu criterio personal. O sea, el semáforo de la libertad avanza según Manu Jove. Según la información de Manu Jove también. Que es la verdad, que es la Que es un información. ente en Es sí mismo. objetiva, Claro. entiendo. Es un ente Vos hablás por la verdad. en sí mismo, absolutamente. Arrancamos por lo positivo, entre algunas comillas, y aparecen acá algunas cosas. Por supuesto, está Milei y ven un gráfico de mediciones que hizo muy bien, como siempre, el mago con esta magia que nos regala los martes, porque en las encuestas sigue respondiendo. Por lo menos la imagen de Milei ha caído un poco en algunas. Imagen no es intención de voto, no se traduce de manera lineal. ¿Y por qué aparece el logo del peronismo acá? Porque lo que ordena en todo caso es el peronismo. Quizás en imagen Milei cae, pero en intención de voto se mantiene. ¿Qué significa que ordena el peronismo? A ver. Porque la oferta electoral es lo que termina identificando. Alguien puede pensar, che, a mí, y empezó a pasar, de hecho, las últimas semanas con reacciones de Milei y con algunas actitudes de Milei que quizás al principio del mandato no caían de la misma manera y ahora empiezan ya ese ruido ambiente permanente. El Milei, no los insulto a periodistas necesariamente por poner en el centro del lugar, pero sí reacciones que tiene o ante opositores. Hace poco se jactó de su crueldad respecto a determinados sectores, digamos. Hay cosas que quizás no caen de la manera que caían simpático hace 18 meses cuando Milei llega al poder o en la propia campaña, pero ¿qué pasa? ¿Por qué aparece ese logo acá? Porque esa caída en imagen, y esto se refleja en muchas encuestas, cuando hay intención de voto y ya se pone en el escenario, en el menú de opciones, que está el peronismo, que está esto, que está el otro, Milei vuelve a crecer. O sea, Vos sigue decís, arrastrando claro, algo de antiperonismo. Claro, aquella campaña y aquella elección en donde dice, bueno, si enfrente están los mismos. Es de que por siempre. eso, Rufito, la campaña que vimos en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, pero también se replicó en Rosario, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires se va a replicar en la provincia ahora, la próxima parada, pero también a nivel nacional. Kirchnerismo, libertad va a ser el eslogan de campaña durante todo lo que queda del tramo electoral. Kirchnerismo, libertad, y de hecho la alianza con el PRO, que se oficializa mañana alianza con el PRO a la 1 del mediodía en el famoso Hotel Libertador, donde Milei usaba de sede de campaña. También curioso, alianza para la provincia, se oficializa en la ciudad, pero otro es algo que ya está bastante difuso. Pregunta al respecto. Tiene que ver con esto. Estamos hablando de un escenario de sumisión simbólica del PRO, ¿verdad? Sí. Todas esas especulaciones que teníamos son
allanadas. Hay ganadores y perdedores, si querés, dentro del PRO por lo que venían planteando, pero sí, O sea, ¿vas es a su hacer misión. un semáforo dentro del semáforo? Y todavía no hay definiciones, porque recién la semana que viene vamos a saber el detalle de cómo cierras la lista, porque también puede parecer que ahora hay promesas de cierre de lista de tal o cual cosa en pos de las alianzas y siempre alguno termina herido. Los cierres de listas, Tommy, Rufito, ustedes saben, son así. Si no hay heridos, no es un cierre de listas. No, tienen que matarse. En definitiva, en el amarillo, que ni fu ni fa, y le ponemos ni fu ni fa porque esto es dinámico, por supuesto, aparece Caputo como representación de la economía. ¿Qué te dicen muchos en el gobierno? Hay margen para que Milei insulte a quien quiera, haga lo que quiera, si los indicadores económicos dan de manera, entre comillas, ordenada. Y aquí hablamos, cuando hablamos de indicadores económicos, sobre todo inflación. Hoy se conoció el número de la ciudad, que dio 2%. Venía del 1,5, se estima, según relevamiento privado, 1,8 puede dar el número de junio. Es decir, hay un crecimiento, pero sigue bajo. Y eso es a lo que se aferra Caputo, que igual, cuando se pasa un poquito de rosca, la semana pasada, un día después del informe de la JP Morgan, dijo, comprá dólares, campeón, si querés. Bueno, hubo una alza, toda una semana de alza de dólar. O sea, tampoco tienen para tirar manteca al techo y nada por el estilo. Pero todo lo que te dicen es eso. Depende mucho del sostenimiento del gobierno, de cómo funcione, sobre todo en términos estadísticos, la inflación. Otra particularidad, estuve en un Focus Group 3.0. ¿Cómo? Estuve en un Focus Group, digo, de la consultora 3.0. Cuando decís estuve, significa que lo viste hacerse. Lo vi, del otro lado del vidrio. Vidrio, yo del otro lado mirando y anotando cosas. ¿Para vidrio real? O sea, como en las películas. Como en las Entiendo películas, que los o sea, focus group son bastante más berretones en la... Son quizás más berretones, una salita, una oficinita, como Sí. si fuese esa mesa ahí, y un vidrio adelante, y yo y algún colega más mirando y tomando nota de ¿Y por lo qué que... te invitan? ¿En calidad de qué vas a un focus group? De periodista. Soy un profesional de esto. Ok, o sea, una agencia, una consultora te dice, Manu, Exacto. ¿podrías venir? Vamos a hacer un focus group. ¿Te interesa esto, ¿Querés lo otro, venir? aquello? Amigo, así vestido pareces un loco del centro. Yo estoy en focus group, estoy. Estoy en focus group, hablo con Milei, hablo con todo. Un loco del centro. Yo vivo en el centro. Es buenísimo. ¿Y qué recolectaba ahí? En votantes de Milei, que esto apareció casi de manera unánime, entre las 10 personas que estaban ahí, votantes de Milei que te dicen, yo siento que la inflación está dibujada. O sea, el votante de Milei no le termina de convencer. También hay una lógica de que, si bien vivimos mucho con la inflación, tampoco terminamos de identificar. Porque te dicen, la inflación baja, pero los precios suben, que igual no es una contradicción en sí misma, pero en la interpretación básica quizás sí. Otro dice, ¿cómo puede ser que de 1 la inflación si a mí me llegó 15 de esto o 20 de aquello? Entonces, eso es lo que aparece. Entonces, está la sospecha, incluso entre votantes de Milei, che, la inflación está Que en el dibujada. focus dicen, che, esto está No eso, le la cierra. famosa, no siento que sea así. No me cierra. Ahora, a pesar de que aparece ese, no me cierra, no lo siento, está dibujado, lo que fuera, inmediatamente aparece, y en todos, esto es transversal, incluso también en votantes de lo que fue Massa en la última elección, que te dicen, estamos más tranquilos. O sea, en términos del estrés que representaba la inflación descontrolada, Claro. todos los sectores, o votantes de todos los sectores, te identifican, che, esto es efectivamente más normal, entre comillas. Eso es lo que se le está valorando al gobierno en términos de inflación, más allá de si el número da para así, 1,8, 2,1 o lo que fuera. Obviamente el gobierno, si se acerca a menos de 1, lo va a salir a mostrar con bombos y platillos, que es a lo que está apuntando el gobierno, sobre todo si se le llega a dar el aumento antes de la elección de octubre. Y en rojo, completamente en ¿Te puedo rojo, hacer sí. una pregunta? Sí. Pará porque está poniendo la mirada de Rufonomics. No. Yo creo que ya le brillan los ojos de una forma particular cuando está a punto de cruzarla y clavarla en el ángulo. No, tampoco pongas esa presión. No, yo la pregunta que me traslada a mi cliente, nada más. ¿Por qué pusiste la economía en amarillo y no en verde? Y una subpregunta de eso es, si el gobierno está tan seguro, sobre todo con los datos de inflación, ¿cuál es el dato que deja inquieto al gobierno? ¿Y cuál es el número que lo está molestando? El número que el gobierno los tiene complicado en términos de reconocimiento, y para adentro también, no todos te lo dicen, tema consumo sobre todo, Rufito. Consumo, pero además, ¿por qué lo pongo en amarillo? Porque ponele que está bien el respaldo de lo que el gobierno cree, digamos, en la consideración del gobierno. Ellos lo presentan como verde. Ellos lo presentarían como verde. Lo que pasa que también te identifican que hay cierta inestabilidad, o por lo menos está todo medio pendiendo de un hilo. Esto, por ejemplo, la semana pasada, Caputo, después del informe del JP Morgan, dice, si estaba dólar barato, comprá campeón, y subió toda la semana. O sea, que tampoco están para cancherear, como quizás creen que sí. Caputo, digo, está igual particularmente canchero. Los que lo conocen dicen, nunca lo vi así. Y le queda mal, ¿eh? Al ministro de Economía. Queda mal. Está bien, Rufito, lo que queda decís. mal. Está bien, Rufito, lo que decís. El rojo, bueno, ya esto que está estallado, ¿eh? Upa. ¿Cómo es esto? Esto está estallado. En la interna, la semana pasada la contamos en detalle.
Está estallado, pero a punto tal. La otra vez, ¿se acuerdan que les conté que había reuniones, que no había reuniones, que sí hubo, que no hubo, que ya estaba en situación? Bueno, ya está, ya nadie oculta. Que no hay reuniones, que no hay diálogo, que hay... Quizás les suena adolescente esto, no se enojen conmigo. Es bastante común en la Libertad Avanza igual. Yo no estoy tan familiarizado con eso en mi vida, no tengo ese tipo de relaciones. Pero Lule Menem, Santiago Caputo bloqueó de WhatsApp directamente. No, ¿bloqueo? Están bloqueados de WhatsApp. ¿Están bloqueados? No se pueden, o sea, si se quiere mandar mensaje no puede. No se puede. No Ok, hay esto, interlocución debo decir, habilitada. Con toda la tristeza de lo que es esta noticia, ¿no? Tristeza en términos de lo berreta, Ya. para aclarar, porque venimos de años donde, claro, si Alberto hablaba con Cristina, si le contestaba, si no le contestaba, debo decir que en esos términos bloquearse es mucho, ¿eh? Mucho. Claro. Bloquearse significa que la Ya cosa, está. en estos berreta términos de la política actual, es, o sea, la situación es grave si se bloquearon. Era para preguntarle algo a Gucci. Yo sé que con periodistas lo hace mucho, soy uno de esos casos, pero el propio Milei es bloqueador, digamos, tiene el bloqueo a mano. Pero no puede bloquear a sus miembros ni de gabinete ni de Bueno, fuerza política. no sé si miembros de gabinete, pero ha bloqueado estos colaboradores que en algún momento formaban parte y que sí que no. Sé que ha bloqueado a más de uno, amigos con los que se ha ofendido por esto, por aquello también. Y después aparece a mano en el mundo libertario el bloqueo. Me acuerdo en algún momento Sandra Petovelo se había enojado con algún otro ministro o con el propio Caputo. Son medio usos y costumbres del mundo libertario digital. Parece que sí. O sea, está a mano, es un recurso. salió del grupo. Un recurso. Bueno, de esas historias también. Ahí salió del grupo. Sí, hay algunos salió del grupo fuerte, ¿eh? Salió del grupo realmente en el siglo XXI Lo que se pasa fue es que ahora del grupo. No pasó nada. No pasó me absolutamente enteré nada. que pero- no te avisa más, le avisa solo al administrador. ¿Cómo? ¿No aparece el cartelito Ya salió no, del grupo? no hay más, salió del grupo. Ya no es un Mark acontecimiento. Zuckerberg, esto lo bueno. puedo confirmar, Mark Zuckerberg dice No, no, pero WhatsApp le está cortando las piernas a todas las internas políticas de la República Argentina si saca el sobre todo cartelito. en ¿Para estos qué? términos de interna. Dejó sin recursos a la Libertad Avanza. Él salió, y salió del grupo. de a poco no va a dejar si quiere cargar al periodismo, no va a dejar sin información a nosotros. Claro, salió del grupo. Porque es lo que. Pero bueno, ¿cómo se está plasmando concretamente esto? Primero empezó a haber algunas notas periodísticas diciendo, bueno, Santiago Caputo se está quedando afuera de la definición política del armado de listas. Bueno, más allá de cuán o no operadas pueden haber estado esas notas, que siempre aparece ese factor en el medio, es verdad que, por ejemplo, el lunes hubo mesa chica política, lo que venía siendo la definición de cómo encarar lo electoral. Santiago Caputo no participó. No. Guillermo Franco, Lule Menem, Martín Menem, Sebastián Pareja, Karina Milei, sin Santiago Caputo. Borrado de esa toma de decisiones. Y algo que decía Kikuchi recién, que está muy vinculado a esto. Karina, Lule Menem, quieren que se quede con la parte de comunicación, estrategia, campaña, que es lo que Caputo hacía como asesor de Milei. Que se quede claro la campaña, cuál va a ser el discurso de la campaña, cómo la encaramos, si hacemos recorrida, no recorrida, si Milei va, si Milei no va. Esa parte es la de Caputo. Ahora hay quienes empiezan a temer que este mismo ruido haga que Caputo no cumpla esa función en la campaña después, pero ya en el armado de lista parece que quedó afuera, aunque dicen con algo se le puede pagar a la Fuerza del Cielo en Provincia de Buenos Aires. Va a aparecer algún Santiago algún Caputo, lugar. ¿esto a él le cierra como propuesta? O sea, ¿le cierra que le digan manejame Twitter? Mira, probablemente diga que sí en pos, o según sus ganas en definitiva de terminar de romper o no. Y de cuánto identifique que romper definitivamente con Lule Menem es romper con Karina Milei, y eso detonaría su situación. Lo que pasa es que, como decía también Kikuchi, Santiago Caputo ya está sentado sobre varias cajas importantes del Estado, y eso es lo que hace que... Mal no está. Poder no le falta, mal no está, No, la porque- apuesta es de él. Pero ¿sabes qué pasa con estas cosas? Permitime hacerte un apartado de orden psicológico al interior de este semáforo. No porque conozca los elementos, pero porque conozco a los hombres, Manu. Al humano. Al humano conozco. Santiago Caputo está claramente garpo. Ahora, vos tenés un factor de ego que es que él realmente arma esto, no le da ese cuerpo, esa mente a esta cosa que funciona. Y lo que te empieza a pasar es que quizás él está garpo, pero toda la gente que vos nombrabas en su banda, Claro. que no era para nada ignorable y que encima es generacionalmente joven, o sea, que tiene todo el ímpetu de decir, esto es nosotros, estos somos nosotros, si Santiago Caputo se empieza a mostrar como una persona que no puede garpar a esas bandas libertarias, a esa fuerza del cielo, bueno, va a empezar a pasar que lo que se llama el salto de FIJAP, que vos nos traías la semana pasada, señor. ¿no? El saltar el estrecho de FIJAP va a empezar a ser más común que extraordinario, porque van a empezar a decir, che, loco, a la banda de Caputo no cobra nada. Acá no pagan, Si claro. yo me voy con Karina, me tomo 2 cafés con pareja y soy senador.
Entonces, ¿cuánto falta para que Marianito Pérez diga, ¿sabes qué? Quiero ser diputado nacional? Porque a mí me da la impresión de que a cualquiera de esa banda ellos le pagarían con un segundo, pero no pueden porque están bloqueados. Tiene mucho que ver, Tommy, lo que estás contando con el desarrollo de lo que puede venir. Y hay muchos que te dicen, mira, ¿sabes el ejemplo que me ponían hoy? Preguntando específicamente cómo se resuelve esto. Yo no sé si alguien, y perdón, si voy a proceder a spoilear, porque me ponía un ejemplo cinematográfico. Es la basura Que más. tiene que ver, le pido disculpas, que tiene que ver con Gladiador 2. El Y- Gladiador 2 no le importa a demasiada gente. Por eso no va a acertar el spoiler. Pero hay una situación en la que dos ejércitos se van a enfrentar, que los ejércitos, con un par de referentes, se terminan cagando a palo, pero el grueso del ejército dice, pará, ¿por qué no vamos a pelear? Somos más o menos lo mismo. De hecho, me decían que respetan los colores, uno violeta y el otro es ese color granate de la Fuerza del Cielo, y que hubo varios caídos, pero los ejércitos terminaron unificados. O sea, acá va a pasar esto. Va a haber caídos en esta definición de acá al 10-11 de diciembre. No solamente cuando ya haya pasado la elección, sino renueven las listas y renueven la banca. Pero después de esos caídos, esto debería ordenarse, y entre esos caídos no debería estar Santiago Caputo de un lado, no debería estar Lula Menem del otro, ni Romo, ni Pareja, etc. ¿Habrá más abajo heridos? Sí, seguramente los habrá, y así lo están adelantando todos. Yo creo que con esto que contás, el principal perjudicado es Romo, entonces. En el armado provincial sí, que se define de vuelta. En 10 días, ya no las alianzas, sino las listas, y quién termina ahí ganando en un lugar, aunque dicen, hoy me contaban del lado del esquema Menem, del clan Menem, no es que no se le va a pagar. Van a tener algún lugar, no lo van a elegir ellos, ni cuánto, ni cómo, ni por qué. Siempre se necesita un aguatero suplente, le está contestando Karina Algo Milei así. y Pareja. Pareja le va a decir, vení acá, tengo un pequeño taburete que va a ser tu taburete especial donde vos te vas a sentar. Algo así. A cuidar y una abeja. En el medio, esto también se traslada directamente, lo vamos a hablar con Iván en un rato, en la relación con los gobernadores, pasando su peor momento. Se acusan unos a otros de por qué la gobernabilidad no está pasando su mejor momento de parte del gobierno, que si hubo alianzas de más, que si hubo un exceso en la confianza, es decir, vamos a armar en cada provincia. Bueno, ahí las facturas están revoleándose entre unos y otros, pero permanentemente, por supuesto. Perfecto, Manu, ¿tenés otro semáforo o esto termina acá? Dame el del PRO, ¿podemos ir al del PRO? ¿Cómo? No, el del PRO. ¿Por qué tenés varios? ¿Elegís? ¿Hay un menú de semáforos? que Esto vos es tenés peronismo, lo vamos a acordado? pasar rápido. Vamos al del PRO, que es el que más me divierte solamente por el final. Upa. Pero es ganadores y perdedores de cómo terminó cerrando esto, porque la novedad la contábamos recién. Ah, vos. La novedad la contábamos recién. Mañana se presenta la alianza, el Frente a Libertad Avanza, día feriado, mediodía, en el Hotel Libertador. Le pusimos resto del mundo, porque ya darle entidad al PRO como para dedicarle un semáforo entero quizás es demasiado Upa, mano. para un partido que está tendiendo a irse en fade. Básicamente, los ganadores de este acuerdo han sido, y lo voy a nombrar por orden de aparición, Santilli, Ritondo, Montenegro. Ellos ya firmaron. Son los que salen y dicen, Son los ganadores nos de cagaron esto. entre ellos solo. O como ya se está hablando de este trío en la política bonaerense toda, Gordo, Colorado y Cabezón. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo? Gordo, Colorado y Cabezón. Gordo, Colorado y Cabezón. Es el tridente. El gordo es Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. El Colorado es Diego Santilli. Sabrán que ese es el apodo. Y Cabezón, como le dicen a Cristian Ritondo. ¿Sí? El jefe de bloque. Gordo, Colorado y Cabezón. Nada que ver ni con Mincho, ni con Tito, ni con nadie de esa banda. Gordo, Colorado y Vale la pena Cabezón. Es la banda de ellos. La Es bandurria. el tridente del PRO que mejor se posicionó en este acuerdo que se va a presentar mañana. Ok, en términos de marketing cerraron mucho peor que el Triángulo de Hierro, por ejemplo. O sea, Gordo, Colorado y Cabezón es un tridente que es raro. ¿no? Parece más una banda que está Sí, se ve yendo que a no ver a tuvieron. los ratones, boludo. No tuvieron un mago del Kremlin que le diseñara el apodo. Gordo, Colorado y Cabezón. Bien. Pero Gordo, Colorado y Cabezón es el triángulo ganador de ¿Querés este conocer cierre. al gordo del colorado de En el cabezón? chat están diciendo tremenda chota. Gordo, Colorado y Cabezón o sea, son todas cualidades del mismo elemento, quizás. Claro, boludo, es un pene gigante. Montenegro, que va a ser muy probablemente candidato, es intendente, pero va a ser candidato en la quinta. Santilli, algunos lo está sondeando para la primera. Acaba de salir hoy el padrón definitivo de la provincia de Buenos Aires con los que pueden votar. Para sorpresa de todos, estamos todos enfocados en la tercera, en la que iba a jugar Cristina, finalmente no es así. La de más votos, 4 millones casi y medio, es una banda, es la primera. ¿Ah? Primera sesión electoral, más votos que la tercera, por lo menos en electores habilitados. Veremos después cuánto va, cuánto no. Estamos hablando de más que cualquier otra provincia
en Argentina. Uno imagina, Manu, Puede ir Santilli ahí a la primera. que el Colo puede estar contento con toda la secuencia que le está pasando a José Luis Esper, ¿no es cierto? Con sus vinculaciones un tanto opacas, como diría Carlos Pagni. Agudo, Rufo, agudo, ¿eh? Ahí vos sabés que a algunos dentro del esquema de La Libertad Avanza, cuando Esper termina protagonizando, que no lo quieren tanto a Esper, ¿no? Por supuesto que tienen sus propias ambiciones, sobre todo bonaerenses, que son las mismas que tiene Esper a esta altura. Cuando Esper protagoniza ese hecho en la Universidad Católica, insultando abiertamente a Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo a Florencia Kirchner, cayó muy mal en general, digamos, la reacción y repercusión que tuvo de inmediato fue negativa para un tipo que tiene un discurso violento permanentemente, y había algunos celebrándolo eso porque le estaba impactando en imagen a Esper, que iba a ser ya anunciado candidato de Milei en la elección nacional. Muchos quizás de estos que estaban poniéndose contentos con una Esper a la baja, creen que en este juego de estos mismos o mucha Libertad Avanza, que en este juego de kirchnerismo, antikirchnerismo, que es lo que se va a proponer en la elección, o mileísmo como expresión de ese antikirchnerismo, kirchnerismo, libertad, en términos de la intención de campaña, Esper termina un poco favorecido al final porque en definitiva lo que expresó esto fue antikirchnerismo, digamos. Que militantes kirchneristas presas, que para alguien que tiene como cárcel o bala como discurso, es un capital, no un problema. Más allá de lo que todos acá coincidimos respecto a ese tema, decían, Esper va a capitalizar estos días de antikirchnerismo justamente para hacerse fuerte en esa campaña. Así Contame que es dispar. por qué los Macri en Lo que se amarillo, anuncia. Manu. Los que prácticamente perdieron, no digo perdieron, esto se va a formalizar en 10 días cuando se sepa el armado de listas. Para mí todavía hay un margen para que, en particular, a lo que se conoce como Jorge Macrismo en la provincia de Buenos Aires, termine herido en serio en los cierreristas, sobre todo de concejales, consejos deliberantes. Es decir, está todo hablado para que no sea así. Tuvieron que ceder, fueron los que más tuvieron que ceder en esta... Todo el PRO cedió, por supuesto, pero quizás los que más rechazaban a la intención de ceder eran los propios Macri. Tanto así que de Mauricio Macri hay muchos ya planteando, bueno, listo, es esto y se corre definitivamente, vuelve a poner la atención a Boca, se la juega todo por su carrera en la proyección FIFA, mundo del fútbol, etcétera. Son todas versiones que siempre aparecen con Macri. La que siempre le queda a Macri a mano en algún momento es la capacidad y sobre todo la voluntad de hacer daño. No sabemos cuándo va a aparecer esa carta de parte de Macri, pero todos los que lo conocen dicen, bueno, la debe tener a mano. Dame el rojo, Esa, por Manu. supuesto, la Unión Cívica Radical se quedó afuera del acuerdo, por eso aparece ahí atrás. Pucha. Y estos que estaban esperando, estábamos hablando de Emilio Monzó y Juanchi Zabaleta, ya no intendente, extendente, como representación de un peronismo que iba por la ancha avenida del medio, quedó así, como siempre, la angosta callecita del medio de tu ojete, ¿Cómo? que no existe. Perdón, ¿y eso a qué? No está. ¿Qué parte del semáforo es eso? Seguimos. Bien. Siguieron. No existe más. Esta opción veremos cómo se acomoda. Quizás en algunas secciones van a ser fuertes el radicalismo porque tiene intendencias, esto o aquello, pero la avenida del medio todo tiende en este lugar armado a de vuelta a desaparecer, más allá de lo que puede pasar en alguna sección electoral puntualmente. Y esto ha sido el semáforo de la patria. Fuerte el aplauso para Manu Jove y su semáforo, creo que dijo de la patria, no sé si va teniendo branding diferente. Esto le recuerdo a la gente que está mirando este programa, son secciones originales que trae Manu Jove, son formatos que nunca se han realizado. La semana pasada es una especie de gran mapa sinóptico con una pantalla. Ahora hizo un semáforo, él asigna verde, amarillo, rojo según una evaluación política por eso objetiva. no había Por entendido. eso es el semáforo, ¿viste? Claro. ¿Qué traerá la semana que viene? ¿Qué no? traerá? No, si yo empiezo a pensar qué clase de formato original puede venir para este Una segmento. claringrilla de... No. ¿Una blender grilla? Una clarinete grilla, exactamente.